Cordial saludo y bienvenidos a este vídeo. En esta entrega vamos a trabajar lo relacionado al conjunto de los números imaginarios. Específicamente, la reducción del exponente de la base n. Sin más preámbulo, vamos al mambo. En primer lugar, antes de nosotros trabajar el conjunto de los números imaginarios, vamos primero a darle un pequeño repaso a cuáles son los números reales. Recuerden, aquí en la derecha les voy a dejar el link del vídeo de los números complejos, donde yo hago una exposición completa de todo lo que son los números reales. En este vídeo aquí vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Fíjense que el conjunto de los números reales son la unión de los números racionales y los números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos que no se pueden expresar como cociente de dos enteros, donde le voy a dejar otro link, donde le exponemos, ¿no?, todo el criterio del conjunto de los números irracionales. Entonces, los números reales son todo aquello que se pueden expresar dentro de la recta real. Entonces, todos los números que se expresan en la recta real, tanto los racionales como los irracionales, porque los números irracionales se pueden aproximar en la recta real, como se ha hecho. De manera que todos los números se pueden aproximar en la recta real. También los irracionales, por el principio que tenemos de la propiedad de la densidad, por ejemplo, el 3.14, nosotros lo podemos aproximar por aquí. Entonces, 3.14 es un número que el pi no se puede expresar como el cociente de dos enteros. El pi es la constante que multiplicada por el diámetro me da la circunferencia. Ese es el número pi. Y no se puede, dicho número, no se puede expresar como cociente de dos enteros. Ya vemos que no se puede expresar como cociente de dos enteros porque no tiene un patrón. No lo podemos clasificar ni como decimal periódico, ni como decimal periódico mixto, y mucho menos como decimal exacto, porque cuando nosotros desarrollamos todo lo que es el número pi, la cantidad de números que hay después del punto decimal, ya se han tirado una cantidad de números superior al trillón de números, ¿no? Y todavía ninguna computadora ha podido determinar un patrón para nosotros clasificarlo dentro de un decimal que se pueda convertir en una fracción. Lo mismo ocurre con todos esos números que vimos anteriormente, con algunas raíces que son inexactas. Y el número E, el número áureo, entre otros números que vamos a trabajar más adelante en este curso. Bien, entonces, todos los números, entonces todas las funciones, ustedes saben que las funciones nosotros la analizamos a través de las gráficas. Entonces, como todos esos números se pueden graficar, todos los irracionales y los racionales, nosotros podemos trabajar todo lo que son las funciones dentro del campo de los números reales. Y como podemos trabajar todas las funciones dentro del campo de los números reales, también podemos trabajar el cálculo, porque el cálculo es el estudio del límite de una función. Por lo tanto, el cálculo es el estudio del campo, de la función dentro del campo de los reales. De manera que vamos a profundizar más adelante también en lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Vamos a ver ahora lo que es el conjunto de números imaginarios. El conjunto de los números imaginarios equivale a la raíz negativa de un número real. La raíz negativa de un número real. Vamos a ver. Siempre y cuando el índice sea un número par. Entonces, dentro del vídeo de los números complejos, nosotros hacemos una pequeña exposición de lo que es el número imaginario, ¿no? Vamos a dejar en la parte superior izquierda un vídeo donde se esquematiza la forma en que se grafica esta expresión imaginaria dentro de una recta real. Pero hay otra gráfica que se llama la gráfica compleja, que se la voy a dejar también en esta foto, donde nosotros podemos graficar de manera vectorial cualquier punto dentro del campo de los números complejos, pero no se puede trabajar el cálculo con los números imaginarios. Si n es un número par, la raíz de -1 es un valor imaginario. Y vemos un ejemplo donde tenemos raíz de 4, la raíz de -4
la raíz cuadrada de menos 4, cuando la raíz es cuadrada, ustedes saben que el 2 no es necesario marcarlo. Si no tiene ningún número, el índice, entonces sí significa que la raíz es cuadrada. Aquí nosotros aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la radicación. Cuando tenemos a por b, es lo mismo que decir la raíz de a, la raíz de 4, ¿verdad? Por la raíz de menos 1. De esa forma ya nosotros hacemos un artificio matemático para librar el 4 de la parte negativa. Entonces ya la raíz de 4 se convierte en 2, porque la raíz de 4 es lo mismo que decir la raíz de 2 a la 2. Y 2 a la 2, como ya hemos visto anteriormente en nuestro curso de cálculo, como vamos a ver más adelante, lo mismo que expresar el 2 de esta forma, que es lo mismo que 2 a la 1. De manera que la parte radical, ese radicando es reducible, y la raíz de 4 es igual a un número entero y un número racional también. Y bueno, si es entero es racional. Y esta parte de la raíz de menos 1 se convierte en el imaginario y se pone de esta forma. Aquí ahora vamos a simplificar todas las bases y simplificar a la mínima expresión. Vamos a hacer una pequeña exposición de cómo podemos simplificar. En primer lugar, tenemos que la raíz de los números reales son imaginarios, pero la raíz de menos 1 igual a i. Se podría decir que esto es igual a i. Recordemos que toda expresión matemática tiene un 1 que no es necesario marcarlo. Eso sería i a la 1, ¿verdad? Y es igual a la raíz de menos 1. Ahora, si tenemos i a la menos 1, ¿a qué es igual? I a la menos 1, recordamos que toda expresión matemática que está elevado a un número negativo, aquí entonces yo expreso su recíproco y aquí el 1 que está aquí debajo no es necesario marcarlo. Eso es lo mismo que decir 1 sobre raíz de menos 1. Continuamos en este caso Continuamos ahora con la raíz de cuando i está elevado a la 0. ¿Qué significa i a la 0? Toda expresión matemática que está elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, i a la 0 me da el elemento neutro. Eso es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de reducir una raíz de grado 2500, por ejemplo. Reducirla a la mínima expresión, tenemos que tomar esto como base. Que i a la 0 es igual al elemento neutro, de manera que nosotros podemos hacer una multiplicación sucesiva de elementos neutros. Entonces, cuando tenemos i a la 1, es raíz de menos 1, pero i a la menos 2, i a la 2 equivale a elevar al cuadrado la raíz de menos 1. De manera que cuando nosotros tenemos i a la 2, se elimina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, cuando tenemos este radical, cuando tenemos la raíz cuadrada elevada al cuadrado, es como si tuviéramos a la 1 medio elevado al cuadrado. Entonces aquí multiplicamos 2 por 1 medio, multiplicamos 2, recuerden que el 2 tiene debajo 1 que no es necesario marcarlo, por 1 medio. La multiplicación de fracciones, ¿qué es lo que establece? Que nosotros multiplicamos 1 por 1 y 2 por 1, y aquí vamos a tener 2 sobre 2, de manera que 2 por 1 medio me da el elemento neutro. Esto quiere decir que la raíz de 2 se cancela, o el radical se cancela cuando se eleva al cuadrado. Entonces, vamos a ver i a la 3. I a la 3, cuando vamos a trabajar i a la 3, vamos a hacer un pequeño artificio matemático. En este caso, i a la 3 equivale a lo siguiente. Toda expresión matemática que esté elevado a la 3 equivale a ser multiplicado de manera sucesiva 3 veces, pero aquí vamos a aplicar una propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación, y en vez de poner la multiplicación sucesiva de i por 3, vamos a poner la multiplicación de i a la 2. Recuerden que esto es lo mismo que decir, poner la misma base, sumar los exponentes, y es lo mismo que i a la 3. Y es igual a decir i a la 3. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, vamos a utilizar este artificio matemático para poner que i a la 1 por i a la 2 es lo mismo que decir i a la 3. Y con ese artificio matemático que nosotros vamos también a utilizarlo como base para nosotros reducir más adelante las demás bases i elevado a la n. T a la 4 es la mayor de las i que se puede convertir en un elemento neutro. Vamos a ver por qué. Entonces i a la 3 es lo mismo que i por i a la 2. Entonces i a la 2, aquí nosotros habíamos visto que es igual a menos 1. De manera
que I a la 3, si lo expresamos como I a la 1 por I a la 2, es lo mismo que decir I por menos 1. De manera que I a la 3 es igual a menos I. Quita un poco la cama, se ve un poco este desarrollo. Entonces seguimos, señores, con I a la 4. I a la 4 es el elemento neutro. Me va a dar el elemento neutro porque I a la 4 yo puedo volver a realizar el mismo artificio matemático expresando de manera conveniente I a la 4, que yo podría decir que es I a la 2 por I a la 2, y I a la 2 por I a la 2 es lo mismo que decir I a la 2 por I a la 2 es lo mismo que decir menos 1 por menos 1, y menos 1 por menos 1 nos da el elemento neutro. Bien, entonces ya como I a la 4 es el elemento neutro, es otro patrón, otra base fundamental para nosotros reducir la base I de un número elevado a un exponente demasiado grande. Vamos a hacer varios ejemplos, a ver cómo nosotros podríamos utilizar el artificio matemático. Si tenemos, por ejemplo, I a la 5, ¿qué pasa con el I a la 5? El I a la 5, yo lo parto en I a la 4, que me va a dar el elemento neutro, que me va a dar el 1, por I a la 1. De manera que eso es igual a 1 por I. Eso es igual a I. Y ya aquí vemos que decir I a la 5 es equivalente que decir I a la 1. Vamos a ver el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, nosotros tenemos I a la 18. Wow, aquí cuando tenemos I a la 18 se convierte un poco ya engorroso porque tenemos que seccionar varias veces el I a la 4. Vamos a ver cuál es el artificio matemático. Entonces, I a la 18 es lo mismo que decir I a la 4. Por I a la 4 es igual a I a la 8, I a la 12, I a la 16. Y para llegar al 18 ya nos quedan 2, I a la 2. De manera que nosotros vamos a multiplicar el elemento neutro. Lo vamos a, o sea, ya tenemos 4 veces el elemento neutro. Bien. Y esas 4 veces el elemento neutro por I a la 2 nos dice a nosotros que I a la 18 equivale a expresar I a la menos 1. Todos estos 1 se eliminan, no es necesario marcarlo porque en álgebra, recuerden que los resultados en álgebra es como que si los elementos neutros no deberían estar porque álgebra significa reducción de términos, ¿verdad? Ahora reducción de términos las 1, pero está bien. Y a la 18 equivale a ser expresado como menos 1 o como la I a la 2. Entonces, ejemplo 3. Vamos a ver el ejemplo 3, pero antes de ver el ejemplo 3, vamos a devolvernos al ejemplo 2. Aquí vemos que I a la 18 es igual a 1 por 1 por 1 por 1. Entonces, cuando tenemos un número demasiado elevado, ¿cuál sería el artificio que debemos utilizar? En primer lugar, nosotros vamos a decir que I a la 5, vamos a agarrar el exponente y lo vamos a dividir entre el elemento neutro, que es el 4. Entonces, cuando yo divido 5 entre 4 es igual a 1, porque es el número que cuando yo multiplique por 4 no va a ser el número que va a dar más cerca del 5 sin que lo rebase. Entonces, 1 por 4 es 4 y lo paso de manera negativa hacia acá. Y restamos o sumamos algebraicamente 5 menos 4 es igual a 1. Entonces, este 1 que tenemos aquí será el nuevo exponente. De manera que I a la 5 es lo mismo que decir I al exponente. El residuo de la división será el nuevo exponente. La técnica que se utiliza con la calculadora, si le permiten utilizar la calculadora, usted divide 5 entre 4 y le quita la parte entera. Fíjense que aquí ese 1 significa la parte entera. La cantidad de partes entera es la cantidad de 1 que yo obtuve aquí. La cantidad de veces que me dio 4. ¿Cuánta parte entera yo tuve? Solamente una parte entera. Y eso es lo que se refleja aquí. Entonces, con la calculadora, yo quito la parte entera y lo multiplico por 4 y ahí me va a dar el nuevo exponente, que es 1. Y lo podemos hacer manual y con la calculadora. Veamos ahora el próximo ejemplo con I a la 18 que nosotros hicimos. I a la 18, yo tomo el 18 y lo divido entre el elemento neutro, que es 4. 18 entre 4, yo tengo que buscar el número que multiplicado por 4 llegue lo más cerca a 18 sin que se pase, que es el número 3. Perdón, el 4. 4 por 4 es 16. Y ese 16 lo paso de manera negativa. De manera que aquí vamos a tener el nuevo residuo cuando nosotros hacemos la diferencia entre 18 menos 16.
tenemos el nuevo residuo, que es 2. Entonces, eso significa, ¿qué significa esto? Que y a la 18, este 4, el cociente significa la cantidad de veces que me dio el elemento neutro, porque la cantidad de veces que me dio y a la 4. Y el residuo significa el nuevo exponente, y a la 2. Eso significa que y a la 18 es lo mismo que decir y a la 2. Pero y a la 2 ya hemos visto anteriormente que es igual a expresarlo como menos 1. Ya anteriormente en este mismo vídeo demostramos que y a la 18, que y a la 2 es igual a menos 1. Entonces, dicho esto, vamos ahora a pasar a despejar un número un poquito mayor. Ya cuando tenemos 3 y a la 395, ya nosotros comenzar a desglosar el 395 de 4 en 4 para decir 4, 16, perdón, 4, 8, 12. Estamos hablando de la cantidad de exponentes, ¿no? De la cantidad de exponentes, 4, 8, 12, 16, 20. Fíjense que eso no es viable. Ya nosotros tenemos que utilizar un artificio matemático que nos permita a nosotros no tener que realizar este paso tan tortuoso. Sería una tortura realizar todo eso. Entonces aquí utilizamos la base que nosotros demostramos en la parte anterior y decimos 395 es igual a, lo vamos a dividir entre 4. Entonces 395 entre 4 nos va a dar el elemento neutro, dividido entre 4, que número estratégico que nosotros estamos utilizando. Siempre hay que poner un 4, ya ustedes saben. Las chicas, igual que las chicas. Entonces, 395 entre 4, dividir 3 entre 4, no es posible porque me va a dar un número que no es natural. Entonces, dividir entre 39 entre 4 me va a dar 9. Entonces, 9 por 4 es igual a menos 36. Igual a menos 36. Todo eso, cuando yo hago la diferencia entre estos dos elementos, 9, eso me va a dar 3, me va a dar 0. Y ahora, este 3, 4, vuelvo y bajo, tomo este elemento prestado, sería 35, un número que me dé, que multiplicado por 4 no se me pase, tiene que ser entre 8. Entonces, fíjense, ese 98 significa que nosotros tenemos que expresar el i a la 4 98 veces. 98 veces poner i a la 4. Para convertirlo a una multiplicación sucesiva de unos, poner el 1 98 veces. Me voy a entender, 8 por 4 sería 32, pasa de manera negativa. ¿Por qué pasa de manera negativa? Eso yo lo aplico en el algoritmo de Euclides, ¿no? En nuestro curso de matemáticas desde cero, cuando vamos por la matemática básica, 35 menos 32 es igual a 3. Entonces, ya esto significa que el 3 es el número que equivale a 395. Significa que i a la 395 es lo mismo que decir i a la 3. Y a la 3 es lo mismo que decir menos i, como vimos anteriormente. Si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que seas la primera persona que te enteres de nuestras publicaciones. Este curso Orlando Video es un curso que nosotros vamos a hacerlo de variedades. Vamos a enseñar los cursos de ajedrez, los cursos de programación, física desde cero, matemática desde cero. Para nosotros crecer y monetizar necesitamos su colaboración de que compartan todos nuestros vídeos. Otro aspecto importante es que yo tengo mi cuenta de Patreon, que la voy a poner en la descripción de este vídeo. En la descripción de todos mis vídeos voy a poner la cuenta de Patreon para que ustedes no hagan donaciones, que ese tipo de donaciones nosotros lo utilizamos para la compra, para el pago de membresía de los programas, porque uno no puede estar utilizando los programas gratis, porque te da limitaciones que no te permiten desarrollar bien un material, ¿no? Te ponen una marca de agua, tú no tienes toda la funcionalidad de la aplicación si lo utilizas gratis. Por ejemplo, CamScanner, una aplicación que nosotros utilizamos, si tú la utilizas gratis, tú no puedes convertir de PDF a Word esa aplicación, ¿entiendes? Entonces te pone limitante. Entonces yo con mis alumnos, muchos de ellos colaboran de manera voluntaria y con esa colaboración nosotros compramos, ¿no? Todo lo que es
esos elementos que nos permiten a nosotros hacer este material de calidad. Pero también yo hago una rendición de cuentas. Podríamos hacer vídeos con rendiciones de cuentas todos los meses, qué es lo que se hace con el dinero que nosotros recaudamos en Patreon, cómo se utiliza el Patreon, cómo usted puede hacer una fundación en Patreon para usted eh, crear cualquier movimiento educativo o cualquier movimiento que usted tenga en la cabeza, cualquier criterio que usted tenga en la cabeza, propagarlo, ¿no? Entonces, buena suerte, hasta luego y que Dios les bendiga.